Bueno, ya estuvieron viendo la parte teórica, vamos a revisar la parte, digamos, práctica. Vamos a ver porque, o sea, me voy a tratar de enfocar a la resolución del TP y después ver algunas cositas más, pero bueno, principalmente quiero llegar a dar el enfoque del TP para que lo puedan este, encarar, ¿sí? Bueno, para el trabajo práctico, las referencias, obviamente la clase de hoy que dio Diego, el aula virtual van a tener la norma de Energas eh, y el desarrollo de los TPs, ¿sí? Pero principalmente con lo que veamos hoy en las dos clases, van a estar subidas después, más toda la información que está, y la norma de Energas, el TP se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a dividir, llamémosle en cuatro etapas o tres etapas, de acuerdo a cómo lo nombra el reglamento, pero vamos a tener una etapa que es lo que llamamos nosotros media presión, a ver si es más fácil marcárselo acá, que vean una filmina, que sería de la cañería maestra, ¿sí? Lo que ven acá, que estoy marcando con el mouse, hasta el sector de la regulación. Como vieron en la clase, eh, puede que haya lugares que todavía tengamos gas a baja presión, ¿sí? Hoy eso estamos haciendo un recambio, se está haciendo un recambio, perdón, eh, porque con el mismo diámetro de cañería puedo llevar mucho más gas, si yo lo puedo conducir a media presión. El tema de poder conducirlo a media presión es verificar que las cañerías estén correctamente para poder aguantar esa presión, ¿sí? Por eso vieron que había una sala de regulación especial en la teoría, que era esa que se llamaba baja futura media, que es decir, yo debería dejar una planta reguladora de gas para baja presión, pero futura media, que es probable que en un tiempo venga una instalación de media presión, ¿sí? Pero para nosotros, nuestro TP, vamos a suponer que nosotros ya tenemos una cañería maestra con media presión, ¿sí? Entonces, en la primera etapa del cálculo es desde la cañería maestra hasta los reguladores, ¿sí? Este tramo en realidad lo hace la empresa prestataria. Nosotros como instaladores o proyectistas debemos analizar el diámetro de esta cañería, pero no, por ejemplo, no la instalamos nosotros, ¿sí? Todo lo que sea de línea municipal para adentro la vamos a instalar nosotros, vamos a tener inspecciones de Metrogas o perdón, de Gasban, de acuerdo a donde estemos, pero de línea municipal para atrás lo hace la empresa prestataria, ¿sí? Quizás lo terceriza, pero se hace cargo, ¿sí? Entonces nosotros simplemente el cálculo lo debemos expresar para poder armar la planta de gas. Ahora está prohibido, pero no sé si a alguno le pasó alguna vez que iba caminando por la vereda y veía un caño de plástico amarillo enrollado o mirando para arriba. Obviamente esto siempre en obras en construcción, puede ser en alguna casa terminada, pero es raro, que era esta cañería, ¿no? Es lo que nosotros llamamos media presión, ¿sí? Esa conexión se hace en PAD, que es ese plástico amarillo, que se electrofusiona, ¿sí? Eh, entonces, como instalador, ¿qué hacíamos nosotros? Dejamos el gripper, que es la transición entre este cañería de plástico y la cañería que vamos a instalar, que es de epoxi, y dejamos ese caño un rulito ahí o enterrado, ¿sí? Después, en algún momento, la empresa, de acuerdo a después que hayamos hecho toda la inspección y el edificio estaba bien, nos hacía la conexión, digamos, del caño maestro al caño que dejamos nosotros, ¿sí? Eh, la segunda instancia, una vez que regulé, ¿sí? La presión de media pasó a baja, tenemos la primera prolongación domiciliaria que nosotros llamamos que es de regulador a medidores, ¿sí? Esa es, digamos, la segunda etapa de cálculo, de regulación a medidores.
Una vez que medimos, acá es como más parecido a la luz, no es como el agua. ¿Se acuerdan que el agua, en realidad nosotros medimos una vez sola, lleno los tanques y distribuyo? Entonces todos pagamos lo mismo, o en realidad pagamos en un edificio de acuerdo, por ejemplo, a la superficie, no el consumo. Tanto en la instalación eléctrica como la de gas, nosotros tenemos medidores diferenciados, es decir, que cada propietario tiene su medidor. Entonces, si nosotros tenemos 40 viviendas, vamos a tener 40 medidores. Más, si queremos tener algunos medidores para algo, un Zoom, una pileta de uso múltiple, o sea, del consorcio, sumaremos medidores. Pero como mínimo vamos a tener uno por vivienda, ¿sí? Después viene una una tercera etapa de cálculo, que es del medidor a los artefactos propiamente dichos de cada departamento. Es decir, nosotros, si tenemos 40 departamentos, debemos hacer 40 cálculos para cada departamento, ¿sí? Calculando el diámetro de la montante y la distribución adentro del artefacto, de la vivienda. Y por último, sería el cálculo de las ventilaciones. Venga acá, lo marca. O sea, perdón, estaba en la otra parte, no importa. Nada, es marcar las ventilaciones de los ambientes. Esa sería la cuarta parte. Ahí no hay tanto un cálculo, pero el cálculo de instalaciones sería esa, ¿sí? Lo que vimos recién, prolongación domiciliaria por 2 tramos, media presión, que es lo que vimos recién, que es desde la calle hasta línea municipal, ¿sí? Para llegar a meter media presión adentro de nuestro terreno, hay que cumplir un montón de normas, que es medio complejo. Eso, media presión, se puede llegar a distribuir cuando hacemos una planta industrial, algo más grande. Entonces nosotros deberíamos eh, cumplir con los requisitos para tener media presión dentro de nuestro terreno. La segunda parte es esto que dijimos de sala de medidores, cañería interna, desde los medidores a los artefactos, y por último esto que dije de los conductos de los ambientes que tienen artefactos o los artefactos que tienen evacuación. Bueno, esta es lo que hablamos recién un poco, es la cañería, la prolongación domiciliaria, la cañería comprendida de los 20 centímetros o 0,20 metros fuera de línea municipal, y el de los medidores es como que eso es lo que les decía yo. Nosotros dejamos el caño ese puesto ahí y después se encarga la empresa de conectarlo, por eso nosotros tomamos desde ahí, ¿sí? Acá, como criterio, vuelvo al dibujo, para el cálculo, esta distancia nosotros se las damos, vamos a tomar como que esto está a 2 metros, ¿sí? Esto quiere decir, para que sepan cómo es, cuando uno va a hacer una obra, debe pedir una factibilidad de gas. Yo no puedo encarar un edificio, decir, no, yo voy a tener gas en todos los departamentos, y después el día que pido el gas me dicen, pero acá no pasaba el gas, o tengo una cañería maestra que no te puedo inventar a vos. Entonces, la factibilidad cumple la función de decir, cuando empiezo un proyecto, presento la factibilidad y chequeo. Le digo, mira, voy a tener este consumo. Por la cañería pasa vos me podés abastecer este caudal de gas, me pueden decir que sí o que no. Si me dicen que sí, no pasa nada. Si me dicen que no, hay que ver las opciones. Las opciones son, quizás, generar una obra, ¿sí?, que la paga el propio propietario, eso es medio una locura, pero es lo que pasa, que es traer gas de otra esquina, de otra calle, de más atrás, de otro lugar, que puedan hacer un empalme para abastecer con más gas el emprendimiento. Obviamente es importante la factibilidad, porque lo que a mí me está diciendo es, bueno, che, no tengo gas, pero necesito gas. Bueno, pido la factibilidad, me dicen que no, vemos la obra que tengo que hacer, y si está dentro de los costos de mi inversión, la hago. Ahora, si no, cambiaré el proyecto, tendré menos consumo de gas, o tendré que pasar a algo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué nombré esto de la factibilidad? Porque es muy importante, por ahí es donde nos dicen, cuando uno pide la factibilidad, nos va a decir, ok, ustedes tienen un caño maestro de
5 pulgadas, 4 pulgadas, que pasa a 2 metros de su línea municipal. A partir de ese dato, nosotros podemos calcular esa cañería, ¿sí? Estos 2 metros pueden ser 2, 3, eso depende de dónde está la cañería, ¿sí? En general está en el eje de vereda. No sé si alguien quería preguntar algo. Si, por ejemplo, estamos en lugares chicos, a veces la cañería pasa de un solo lado de la vereda. Entonces, para conectarme al gas, cruzan la calle. Por eso ven que a veces se rompe la calle para pasar una conexión de gas. También pasa a veces con eso, con lo de agua. Que las instalaciones pasan por una vereda sola. Ahora, cuando estamos en una avenida es obvio que las instalaciones pasan una en cada vereda, ¿sí? Si alguien quiere una consulta, si no, sigo. Bueno, ¿cómo se calcula este tramo? Lo más importante es la sumatoria de todos los artefactos, ¿sí? Todos los artefactos que yo tenga, los tengo que sumar. Ahí me olvidé de hacerles un comentario de cómo, acá, esto. ¿Cómo vamos? ¿Qué cantidad de artefactos van a tener ustedes en el TP? Ustedes van a tener por cada dormitorio un calefactor tiro balanceado de 3.000 kilocalorías hora, ¿sí? En el living, que es un ambiente un poco más grande, van a tener que poner un calefactor de 5.000 kilocalorías hora, y van a poner una cocina, lo que la cocina incluye es el anafe y el horno, de 10.000 kilocalorías, ¿sí? A esto es consumo independiente de cada vivienda. Entonces, si ustedes tienen una vivienda que tiene 5 dormitorios, tendrán 5 tiro balanceados de 3.000, ¿sí? Cocinas obviamente en general tienen una, raro que tengan 2, y living lo mismo. Así que lo que puede variar un poco es la cantidad de dormitorios, ¿sí? Y lo importante que hay que agregar es la alimentación, que eso lo vamos a hacer con un medidor que no es de ningún propietario, sino va a venir el costo por las expensas, es del agua caliente. Ustedes cuando resolvieron el agua caliente, la resolvimos como agua caliente central, es decir, que el edificio se va a encargar y va a poner termotanques o calderas o cualquier generador de agua caliente a gas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar unos termotanques de alta recuperación para darle gas. Creo que, por lo menos con los grupos que vi yo, estuvimos viendo algunos termotanques que cumplen con las necesidades de agua. Una vez que yo verifico las necesidades de agua, veo cuál es la necesidad de kilocalorías que tiene un termotanque, ¿sí? O los termotanques que hayan puesto en el TP. Entonces, cuando vamos al cálculo de la cañería principal, lo que debemos hacer es sumar todo. Entonces, número de estufas, número de cocinas, más la capacidad de los dos termotanques. Eso me va a dar un total en kilocalorías, ¿sí? Una vez que yo tengo esos kilocalorías, los debería pasar para poder entrar en estas planillas que ven acá arriba, dice caudal en metros cúbicos, debería dividirlos por el poder calorífico, ¿sí? Si yo agarro el total de estufas, cocinas y calefactores que está en kilocalorías, lo divido por 9.300, me va a dar los metros cúbicos horas de consumo del edificio. Y como les dijo Diego, no hay simultaneidad acá, ¿sí? Se toma uno. Por eso ven que yo sumé todo, independientemente a que me digan, bueno, pero si acá no estoy usando, capaz que si estoy en las piezas, no estoy en el living, sí, bueno, no, se toma el total. Por eso, acá ven cómo entro yo en la planilla, yo no hice la cuenta, pero hay que ver cuánto me tendría que dar para que me dé 105 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, busco la longitud, esto es una tabla de doble entrada, busco la longitud, ¿sí? 2 metros, busco la cantidad de metros cúbicos que me dio el cálculo, obviamente siempre por debajo, ¿sí? Pongámosle que me dio 90 metros cúbicos, entonces tengo que venir acá, 26 no cumple, 59 tampoco, 105 sí, voy hacia arriba y me da el dato de 0,25, es decir, que la conexión
del caño maestro a mi línea municipal, en media presión, es de 25, una pulgada, ¿sí? Así que la primera parte del TP es esto solo, es bastante chico, ¿sí? Lo segundo que me aparece es la regulación. Esto es donde a mí me dio, esta llave, acabamos de calcular, es de 25, esta es de 25, esta es de 25, ¿sí? Acá tenemos los reguladores que van a convertir mi media presión en baja presión, ¿sí? Se colocan dos reguladores siempre y cuando existan, si no me equivoco bien, si no, bueno, lo chequeamos después, creo que en la teoría estaba, más de 5 medidores. Es decir, si yo tengo una vivienda con más de 5, si yo tengo un complejo de más de 5 viviendas, la regulación tiene que ser doble. ¿Sí? Es un tema de tener uno en backup. Cada uno debe cumplir el total, pero vamos a tener dos, ¿sí? Y además, obviamente, tenemos dos reguladores cuando estamos en colegios, hospitales, ¿sí? Donde nosotros tenemos necesidad de que no nos falte el gas por una falla de un regulador, ¿sí? Acá en el dibujo no se nota tanto, pero en general, tómenlo así como en general, esta cañería probablemente me dé 25 o 19, les dé a ustedes, 13, números relativamente chicos, y después de la regulación acá se agranda. ¿Por qué? Porque, o sea, para el mismo consumo uno tiene menos presión que otro, con lo cual necesito cañería más grande para abastecer el mismo caudal, ¿sí? Entonces, después de la regulación vamos a tener diámetros más grandes, ¿sí? Eso lo van a ver en el TP. Este es un ejercicio medio básico que está en el reglamento, ¿sí? de gas, donde nos da un ejemplo. Acá lo que vamos a tener es una conexión de entrada. Vamos a suponer que ya se reguló. Esta cañería es la que viene acá. Llega al vértice E, donde baja. Alimenta 1, 2, 3, 4 medidores. Sigue bajando y alimenta 1, 2, 3, 4 medidores. Es decir, tengo 8 viviendas. Y de la misma cañería siguió, bajó, alimentó otro medidor acá, en el punto F, y salió a alimentar después los dos termotanques. Ustedes van a tener digamos, un formato similar. Probablemente los que hayan puesto los termotanques en la terraza van a tener que alimentar el medidor, donde lo podamos ubicar, ahora vamos a hablar un poco de eso, y esta cañería quizás se va hasta la terraza, ¿sí? Los que lo tengan en el subsuelo, esta cañería va a ir hasta el subsuelo, ¿sí? Lo mismo que esto, la sala de medidores, en realidad que va a estar todo junto. La sala de medidores, uno trata de ubicarla en los lugares estratégicos, ¿sí? Entonces, este dibujo es simple, pero es todo el procedimiento de cálculo, ¿sí? A ustedes lo único que les va a cambiar un poco son los recorridos. Vamos con el concepto básico y no sé si vamos a llegar, yo no los quiero aburrir con números, porque no sé si vamos a llegar. Vamos primero a los conceptos y después avanzamos. El procedimiento de cálculo, a ver si llego a... Me interesaría mostrarle algo que les habló Diego, está por acá, perdónenme, que es esta ecuación, que es la del doctor Poole, ¿sí? ¿Por qué Diego les hacía hincapié en esta ecuación? Todas las planillas que vamos a ver están basadas en esta ecuación, ¿sí? Lo que pasa es que las planillas, ahora cuando las leamos, tienen simplificaciones, ¿sí? Entonces, hay un montón de datos que nosotros ya lo sabemos, ya sea por el tipo de gas que estamos llevando y por la premisa de cálculo, que esta ecuación se simplifica, ¿sí? Y nosotros solo terminamos poniendo dos valores para conseguir un tercero. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven esta planilla, lo que está en cálculo es el diámetro, que por lo general, si no estamos haciendo una verificación, estamos haciendo un dimensionado, el diámetro es lo que yo quiero obtener, ¿sí? Lo segundo que vemos acá es caudal, ¿sí? Caudal es los metros cúbicos que tiene que llevar mi cañería, ¿sí? Si yo voy a alimentar una cocina que me consume 1 metro cúbico, el valor acá va a ser 1 metro cúbico, ¿sí?
tanto la densidad del gas, bueno, sí, la densidad del gas es un valor que nos tienen que dar. Cuando vamos a estas planillas, a ver si llegamos un segundo, es un dato que nosotros vamos a adoptar. Si no nos dicen a nosotros, la empresa prestataria nos tendría que decir, la densidad del gas es 0,65, ¿sí? Obviamente estamos hablando de gas natural. Como vieron con Diego, gas envasado tiene otras densidades, ¿sí? Y acá hay un punto importante, ¿sí? Que hay que marcarlo, que es la caída de presión. Si lo ven ahí, H, caída de presión, igual a 10 milímetros. Si vamos acá, vuelvo a esta planilla, perdón. Ven que tengo presión en A y presión en B, ¿sí? Eso quiere decir que L, que es la longitud, está uniendo el punto A y el punto B. Y lo que me está diciendo es, no podés desde el punto A al punto B tener una caída de presión menor a 10 milímetros, ¿sí? Lo que hace es que si yo en esa longitud tengo una caída de presión mayor a 10 milímetros, lo que me hace en las planillas y lo que me va a pasar acá en la ecuación es aumentar el diámetro. ¿Por qué? Porque la pérdida de presión es, ya lo vieron en hidráulica, lo vimos en el cálculo de la cañería de impulsión, la pérdida de presión sucede en las piezas y en el rozamiento de la cañería. Entonces, si la cañería es más grande, el rozamiento va a ser menor. Entonces, cuando a mí no me verifique esa caída de presión de 10 milímetros, cuando yo aumente el diámetro, me va a verificar, ¿sí? Pero bueno, para no estar iterando, lo que hacemos directamente es poner que esto sea 10. Obligo a que mi caída de presión sea de 10 milímetros. Entonces, caudal es dato, ¿sí? Porque yo ya sé que estoy calculando la cañería que va de A a B, que va a llevar este caudal. Caudal es dato, la densidad es dato, la longitud es dato, porque es del punto A al B, y 10, diferencia de presión es 10, ¿sí? Entonces esta planilla, esta ecuación, en realidad es la expresión de esta planilla, ¿no? O al revés, perdón. La planilla esta es la expresión del cálculo donde ya me da longitudes y ya me da diámetros comerciales, ¿sí? Obviamente van a ver a veces que dicen, uy, por tan poquito salto, ¿no? Me dicen, mirá, un caño de 13 lleva 3.500 y un caño de 19 lleva 9.800. Bueno, era un poco con lo que pasaba con el agua. Nada, hay momentos que, y estoy ahí, pero bueno, ese estoy ahí me obliga a saltar de diámetro. Obviamente después la cañería va a estar un poco más sobrada. Esos son los recursos que después tenemos para verificaciones y a ver si capaz que uno dice, bueno, cambio un calefactor y pongo otro. Ahí es donde entra otra vez ustedes como calculistas, en vez de proyectar, verifican. Che, ¿puedo subir un poco más? Sí, por suerte, como tuvimos un salto de diámetro, todavía podemos tener un poco más de changüí y darle un poco más de caudal, ¿sí? Así que vuelvo a lo mismo, de ahora en más, esta planilla lo que me va a permitir a mí es decir, tomo una longitud del punto A al B de cálculo, con el caudal que pasa por esa cañería, ¿sí? Y corto y encuentro el diámetro. Punto importante, vamos a empezar con algunas aclaraciones. Cañería de 9,5 está prohibido para distribución, ¿sí? Lo único que permiten, no sé si alguno tiene estufa en la casa, ese cañito de bronce que se ve cortito, que es desde la pared al artefacto, eso es 3 octavos. Después, embutida o a la vista, cañería de 3 octavos no está permitido. Importante, márquenlo, cuando nos presentan una memoria de cálculo del edificio, no puede haber 3 octavos. Aunque les dé el cálculo, esta columna, ¿se acuerdan como también lo vimos en agua? Esta columna la tachan, ¿sí? No, esos errores no tienen que pasar, ¿sí? Bueno, acá hay una tabla de consumos estimados, ¿sí? Un segundo, quiero ver. Perdón. ¿Lo están viendo? Perdón. Sí, se ve. Ah.
pasé demasiado rápido y se me fue. Perdón. Sigo el orden porque si no me voy a perder. Bueno, lo importante, quería ir a los conceptos y después ya empezamos a calcular. Entonces, lo importante es, del punto A al punto B o del punto A al punto F, siempre nosotros lo que buscamos es la longitud y el caudal que lleva. Importante, si ustedes se paran en este punto, ¿sí? El caudal de cálculo que yo tengo que ver es todo lo que pasa aguas arriba de este caño, ¿sí? Entonces va a ser todo esto, es el caudal, ¿sí? Y cuando analicemos la longitud para verificar este diámetro, esto es la premisa y lo más importante que tienen que entender ustedes, es que aunque este tramo mida, por ejemplo, estamos de acá hasta acá, mida 15 metros, para el cálculo nosotros siempre vamos a ir a la longitud más desfavorable, ¿sí? Que en este caso sería 15 más 3 más 2, 20. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Lo más importante es que ustedes, ¿se acuerdan que recién les dije que nosotros tenemos que asegurar una caída de presión menor, no mayor a 10 milímetros? Bueno, si yo contemplo una longitud menor, no estoy contemplando que parte de ese caudal, o sea, parte de partículas de gas, deben seguir viajando y seguir hasta este punto. Si yo tomo 15 y verifico que acá la caída de presión es menor a 10, pero es 9,8, cuando la partícula salga acá, probablemente esa partícula de gas llegue con 6, perdón, más caída de presión, 12, 13 de milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no seguí contemplando la longitud total de la cañería, ¿sí? Ese es el criterio fundamental para los cálculos de gas. Principalmente es longitud de cálculo, la longitud más desfavorable. Al cálculo, al tramo que voy a calcular, no es solo el tramo, no es 15 si yo voy a calcular esto, es el cálculo me va a dar este tramo, el diámetro. Después voy a seguir verificando. Pero para calcular este tramo, debo tener en cuenta qué más alimenta, cuál es la longitud. La mierda. Sí. No, yo se la voy a dejar a tu viejo, se la voy a decir, Fabi, no sé, llenala de Perdón, tornillos. eh, hay alguien que se les quedó prendido el... Al menos la silla, ¿viste? Son un desastre esa silla, ¿viste? La Chicos, vas el a micrófono. Bueno, yo iba a cerrar. Bueno, volviendo, entonces el criterio básico, lo más importante es eso. Ahora si quieren empezamos a calcular, pero lo más importante es, tramo que voy a calcular, ese tramo, ver hasta dónde llega la alimentación del gas que va a pasar por ese tramo, ¿sí? Y el caudal, ¿sí? Todo lo demás es un ida y vuelta, entrar a una planilla, pero si ustedes esos conceptos los tienen grabados, no hay forma que se equivoquen, ¿sí? Entonces, dice, vamos con el ejemplo, tenemos 8 medidores domésticos y 4 calderas con un consumo de 400.000 kilocalorías. O sea, acá hace 9.300 dividido 400, me da 44,45 metros cúbicos hora. Después me marca que en la figura el medidor más alejado es 20, ¿sí? Que era esto que decíamos, 15 más 3 más 2, ¿sí? Que me da estos 20, ¿sí? Sí, en realidad, bueno, perdón, acá hay siempre un error por el dibujo. En realidad bueno, tomamos 20, pero toma estos medidores. En la tabla 2 entramos con la longitud de la cañería más desfavorable, que es 20. Acá hay un error, porque es 15 más 2 más 2 es 4. Porque vamos a calcular medidores. Y el número de medidores domiciliarios, ¿sí? Cuando entramos en esta planilla, lo que vamos a obtener es la cantidad de medidores, dijimos 8, ¿sí? Y la longitud, dijimos 20. Cortamos acá, vemos que el diámetro de la conexión es 32, ¿sí? 6 a 8 y 20 me sitúo acá. Acá
al contrario que la otra planilla, entramos y entramos, ¿sí? El dato es el centro. Ven acá como tengo 19, 25, 38, 51, 60, 73, 76 y 101, ¿sí? Que sería 4 pulgadas. Entonces, Perdón, no entendí una cosa. Para calcular el medidor en F, ahí sí habría que, o sea, depende de dónde estén los medidores o cómo es. O sea, sí, perdón, pasa que quise encararlo de otra forma, pero porque en realidad el medidor, ahora quería llegar a eso. Eh, esta tabla es para medidores domésticos, ¿sí? Es domiciliario, que es hasta 10 metros cúbicos, ¿sí? Este medidor, que es para las calderas, es de 44,45 metros cúbicos, ¿sí? Entonces un medidor, llamémosles, tengámoslo por ahora entre comillas, como especial, ¿sí? Por eso hay un error acá que yo estoy calculando esta etapa y es 2 más 2 es 4 más 15 es 19. Eso deberíamos entrar con 19. Igual la longitud, si es 15 o 20, entran con 19. ¿Por qué el reglamento? Ahora vamos a esta parte. El, el- el reglamento, yo lo primero que les quería explicar es, para cualquier planilla el criterio es el mismo. Ahora aparece una tercera planilla, porque la primera la de gas a media presión, después apareció una planilla que era eh, domiciliario, que estaba acá, bueno, no, yo la pasé antes, que estaba más adelante, y la de medidores, ¿sí? Esta es la única que sí tiene una diferencia, que el reglamento lo que dice, si vas a tener medidores domiciliarios, acá lo que hace el reglamento es darnos una simultaneidad, que en todas las otras etapas del cálculo no las da. Es decir, si yo no tomo el consumo del departamento, sino tomo el medidor. ¿Por qué? Porque yo ya supongo que es un medidor doméstico, ¿sí? Entonces, el reglamento lo que me hace es, bueno, si estás del lado de medidores domésticos, ya sé cuál es el consumo máximo. Entonces, lo que voy a hacer como reglamento, voy a decir, bueno, de acuerdo a la cantidad de medidores y a la longitud que estés, te voy a dar un diámetro. ¿Cómo calcularon los diámetros ellos? Estos internos, ¿cómo los dio el reglamento? Y tomó una simultaneidad, una probabilidad de uso, una cantidad de consumo, ¿sí? Y sacó estos diámetros, ¿sí? Cuando estemos calculando medidores, lo que llamamos domésticos, vamos a tener que usar esta planilla, ¿sí? Entonces, cuando estemos en esta parte del cálculo y queramos calcular este tramo, por ejemplo, ¿sí? Acá lo está marcando, a ver, el tramo AF, en que lo busco. Bueno, ahí por eso hay que cambiarlo. El tramo, digamos, de E a G, que sería este tramo, nos va a dar, miren acá, 32, ¿sí? Porque lo que yo estoy calculando es este tramo. Si quieren, sacamos esta parte y este tramo coincidiría con el tramo EG, ¿sí? Porque es este tramo que alimenta los 8 medidores y la longitud es 15 más 2 es 19, pero que acá figura 20, ¿sí? Creo que los estoy mareando un poco. Pasa que es difícil con el ejercicio porque ahora viene una parte que hay que hacer un ejercicio. Que ahora a ver si llegamos a esto, ¿sí? Entonces, por ahora síganme y después lo revemos. De 6 a 8 y 20 metros, 32, ¿sí? Acá está la tercera tabla, o la segunda, como quieran ver, que es lo que les quería marcar, que la densidad es 65, guía de presión, y acá en realidad no entran los medidores. Esta planilla nos sirve tanto para las cañerías después de medidores, o sea, la interna después de medidores, o sea, del medidor al artefacto, y también es la que nos sirve para cuando estamos calculando medidores que no son domiciliarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la teoría Diego les mostró que aparte de esos medidores chiquitos que vemos, que son los domiciliarios, aparecían unos que eran unos tambores, o ahora existen los rotativos, ¿sí? Esos medidores lo debemos calcular con esta planilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no entra en lo de domiciliario y no podemos tener esta simplificación o simultaneidad que ha tenido el reglamento, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros querramos calcular este tramo, ¿sí? El de F hasta E, no podemos entrar con la planilla anterior. Es decir, yo no podría entrar con 15 más 3 más 2, 20, y el consumo de estos, el consumo de un medidor. ¿Por qué? Porque estos medidores son domiciliarios. Si no me estaría dando, por ejemplo, un medidor a 20 metros me da 19, que sería 3/4. Lo cual sería una locura porque yo tengo que llevar 44 metros cúbicos. Entonces, para el tramo eje lo calculo con la tabla de medidores domiciliarios. Obviamente todos estos tramitos, este tramito por ejemplo de 25, también lo puedo calcular con la misma planilla. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me cambia, vamos a suponer que esta distancia, la vieron en el es muy chica, no la vamos a contemplar, pero es 15 más 2, 17, más los 2, 19. Cuando yo entro con los 19 o los 20 metros, de acuerdo a lo que está acá, y 4 medidores, es decir, que yo quiero calcular solo este barral, cuando llego acá, pongo cantidad de medidores 4, longitud de la cañería 20, ven que este tramo ya me da 25. ¿Sí? Entonces, este tramo me va a dar 25. Como la distancia está, lo que les decía recién, es bastante chica, lo tomamos como despreciable y volvemos a poner 25, ¿sí? Los barrales se toman todos el mismo diámetro, es decir, ustedes no van a tener que ir calculando, bueno, 19 menos un medidor, 3 medidores, 2 medidores, porque esto en la práctica se simplifica y se toma el diámetro inicial y se mantiene ese diámetro, ¿sí? Lo mismo que la vertical. Si la vertical nos dio 32, es raro que acá nosotros podamos reducir a 20, hagamos una reducción de 25. A niveles de cálculo está bien, ahora cómo se trabaja es directamente se mantiene esos diámetros, ¿sí? Bueno, como esta etapa, o sea, este sector lo calculamos con esa planilla. Este sector no lo podemos calcular con esa planilla porque este medidor no es domiciliario, ¿sí? Entonces, lo debemos calcular con la planilla de media presión. Lo que vemos acá, vuelvo a lo mismo, es la longitud 15 más 3 más 2, 20. Caudal 44,45. Entramos acá, 20, esperen que acá tiene un error, acá está. 20 metros, porque no llegaba a la otra planilla. Llego a 62 y me saca el diámetro, 63. Es decir, pasa que la planilla no entra. Es 45 metros cúbicos, el primer diámetro que me aparece después es 63, ¿sí? Entonces, cuando llego, corto, levanto, me da este diámetro. Cuando vuelco acá, me va a dar 63, ¿sí? Una vez que tenemos el diámetro calculado y este diámetro, este punto es un punto de inflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, este tramo, estaríamos llevando el caudal de todos los medidores y el caudal del medidor, o los medidores, en este caso es uno solo, medidores especiales, ¿sí? Que llevan más caudal. ¿Qué pasó? Cuando yo hice el cálculo de los medidores, como les comenté, el reglamento me hizo una simplificación. Yo acá no conté realmente si acá había 5 cocinas, perdón, una cocina y 5 estufas en cada departamento, ¿sí? Directamente me dijo, ¿vos tenés medidores? Bueno, decime cuántos medidores tenéis y qué distancia. A partir de ese dato, lo que hizo es darme un diámetro. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero calcular este tramo, yo no puedo calcular con el consumo total, porque si no debería tener una diferencia en lo que lleva este caño con lo que realmente es. Entonces ahí viene la parte complicada del cálculo, por eso es difícil con la filmina y venir, mucho más práctico en el pizarrón. Viene una etapa del cálculo donde uno lo que hace es decir, bueno, pará, yo ya tengo casi todos los datos, porque tengo 32 y tengo la distancia, la verdad que puedo calcular el caudal. ¿Se acuerdan cuando vimos vamos a bajar, que me interesa que veamos la ecuación del Dr. Poole? Estaba por acá. Ya llegamos, acá.
Si yo esta ecuación la llevo para un lado, la llevo para el otro, podría calcular tanto la longitud, por eso les decía, eso sería una verificación, podría calcular pérdidas de presión, ¿sí? Mientras yo tenga alguno de estos datos, yo lo puedo calcular, ¿sí? Pero bueno, como no estamos usando esa planilla, lo que estamos usando en realidad, esa ecuación, perdón, lo que estamos usando es planilla, lo que podemos hacer es entrar al revés. Decir, bueno, pará, hago una cosa. Si yo tengo un caño de 32 y una longitud de 20 metros, ¿qué caudal me está llevando? Y ahí es donde nosotros, es como hacer un traspaso en la ecuación, en vez de entrar, y vieron que antes entramos con la longitud hasta cortar el caudal, que era dato, y obteníamos el diámetro, en este caso lo que hacemos es al revés. Cortar, venir con el diámetro, venir con la distancia, y obtener el caudal. Es decir, ténganlo en la cabeza, que el caudal que este caño me está llevando era 11.190 litros por hora. Cuando esto lo dividen por 1000, por eso tengan en la cabeza, ojo que las planillas están en litros hora, y el otro cálculo estaba en metros cúbicos, lo que me va a dar es 11,19 metros cúbicos, ¿sí? Si vienen a este punto, entonces vamos a repasar, vamos a tener los 44,45 metros cúbicos que vienen de este lado, o que se necesitan en este lado, más lo que acabamos de obtener, que son los 11,19 metros cúbicos que vienen de este lado. Por lo tanto, el consumo en este tramo es de, estoy haciendo una cuenta en el aire, pero más o menos serán de 56 casi metros cúbicos hora, ¿sí? Y ahí sí puedo terminar de calcular este tramo, ¿sí? Porque el caudal real que voy a llevar es ese de 56 metros cúbicos hora a una distancia más desfavorable que es de 20, ¿sí? Vamos a repasar la filmina y vamos a encontrar esos datos, ¿sí? Entonces, primer dato que obteníamos era acá 11,19 para los medidores, ese tramo suministra el gas de 45, ¿sí? Cuando entramos acá, obtenemos esos 11,19. Y acá está el dato que les decía, 55, casi 56 metros cúbicos, ¿sí? Y si entro con 20 metros y 55 metros cúbicos, ahí me da el dato de que me da de 2,5. Es decir, que ven que acá están los datos, el tramo de A hasta E es de 63, de E hasta F es de 63, de E a G 32 y los barrales de 25, ¿sí? Acá está toda la explicación, digamos, escrita, pero bueno, es a veces escrita también cuesta. Sé que van a ver este video, ojalá lo puedan ver otra vez y van a entender un poco. El procedimiento del cálculo es difícil ir con el ida y vuelta, lo repasamos rápido. Calculo desde E para acá, este tramo, ¿sí? Con la tabla de baja. Este tramo lo calculo con la tabla de baja de medidores domiciliarios. Esto tiene un caudal que lo sé, ¿sí? Esto tiene un caudal que no lo sé, entonces como pude obtener un diámetro y una distancia, puedo obtener el caudal necesario en este tramo, ¿sí? Entonces la segunda parte es, tengo este caudal. Tercer paso, calculo este tramo, ¿sí? Este tramo obviamente va a llevar el caudal para todo, pero se tiene que asegurar que una partícula de gas llegue en este punto con una caída no mayor, perdón, de 10 milímetros, ¿sí? Bueno, sala de medidores, esto lo vieron en la teoría, cómo está la disposición. Para el TP, lo importante, como siempre digo yo, va a estar en planta baja o en algún subsuelo. La ubicación de esta sala de medidores, lo más importante es que esté cerca del pleno que ustedes van a poder levantar imagínense si tienen 50 propiedades, van a tener que levantar por ese pleno 50 caños de gas, ¿sí? ¿Para qué? Para después en cada piso, en cada palier,
hagan una distribución de 1, 2, 3 o 4 caños que van a los 4 departamentos en cada piso, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener una montante donde van a tener 50 caños en el primer piso, en el segundo van a ir, si se alimentaron 5 viviendas, van a tener 45, en el otro 40, y se va a ir reduciendo hasta llegar al último piso que alimenten los últimos departamentos, ¿sí? Entonces, la ubicación de esta sala de gas es muy importante, perdón, de medidores de gas, es muy importante que esté cerca de ese pleno. Ese pleno, obviamente, es un pleno que se va a ubicar en el hall o en los halls, si tienen más de uno. No sé cómo es la distribución de cada edificio de ustedes. ¿Por qué tenemos que buscar un pleno que esté en el hall? Porque lo que les comentó Diego en la distribución de gas, ustedes no pueden pasar con una cañería de gas suya por el departamento de otro propietario, ¿sí? Así como pasa la de electricidad. Si por X motivos ustedes tienen que anular, cambiar o arreglar, no podrían meterse adentro de la vivienda de otro propietario, ¿sí? Y ni sacar el caso de tener un problema en esa instalación, podemos perjudicar a un tercero, obviamente, con una instalación propia, ¿sí? Entonces, la ubicación de esta sala de medidores es lo más cerca a un pleno de eso. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando ustedes levantan los 50 caños, empiezan a peinar esa instalación y si tienen que esquivar mucho recorrido, es muy costoso y muy complicado. Entonces, lo importante es tener esta sala cerca de ese pleno, ¿sí? En lo posible. Acá está un poco lo que acabamos de decir. Bueno, esto lo comentó Diego, que no es exigible que tenga pendiente. El poder calorífico ya se los vamos a dar, está como dato que ya venimos trabajando, que es 9300, ¿sí? Una vez que nosotros, vamos a venir acá un poco ahora, y después vuelvo, una vez que ustedes calcularon los medidores, viene la segunda parte del cálculo, que era, ¿se acuerdan que era? Media presión de la calle a los reguladores, baja presión de los reguladores a los medidores, y después viene el tercer cálculo, que es de los medidores a cada artefacto, ¿sí? Cada propietario tiene una distribución distinta de artefactos. Por eso, cada domicilio tiene que tener un cálculo, ¿sí? Ya sea que tengamos una planta tipo, ustedes imagínense que cada vez que tengo una planta tipo, mi longitud en la montante, por ejemplo, sube 3 metros, ¿sí? No es lo mismo estar en el piso 6 que estar en el piso 10, ¿sí? Ya hay una longitud mayor en la montante. Después la distribución interna puede tener el mismo recorrido, pero al tener mayor longitud en la montante, me obliga a que en el cálculo, por ejemplo, cuando ven esta imagen, estos 6 se conviertan en 9, en 12, en 15, en 18. Con lo cual me cambia el cálculo de todo el ejercicio, ¿sí? Eso es muy importante y nosotros como verificación, digamos, a ojo, lo primero que vemos es, a ver qué longitud tomó, 25 metros, y vemos que cuando están calculando la cocina usaron 5 metros de longitud de caño. Ya está, ya nos damos cuenta que está mal el ejercicio, ¿sí? Porque lo que puede pasar ustedes cuando calculen la distribución interna es, bueno, mira, del medidor al artefacto más desfavorable tengo 25 metros, pongámosle. Bueno, ese es el calefón o la estufa. Y como mucho pueden tener 3, 4, 5, 6 metros menos a la estufa o a la cocina o a otro lugar, ¿sí? No pueden tener una diferencia muy notoria, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque esta longitud es siempre, si ustedes ven acá, tengo 6 metros más 5 acá puedo tener, no sé, otra longitud, 2 metros, ¿sí? La distancia ahí cambia bastante. Entonces, lo importante es, digamos, que ustedes contemplen las longitudes para que chequen que no se estén equivocando, ¿sí? Así que, cuando ustedes, una vez que terminaron los cálculos hasta medidores, deberíamos calcular de medidor a domiciliario, ¿sí? Ahí es importante que ustedes ya tengan planteado el dibujo. Por eso es un TP que lo deberían encarar de mucho dibujo al comienzo, o sea, dibujar, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros, los que revisemos sus TP, vamos a decirle, mira, este recorrido está mal, este recorrido está bien. Una vez que esté cerrado los recorridos, que nosotros le digamos, está perfecto, ahí inician los cálculos, ¿sí?
¿Por qué? Porque cualquier cambio que nosotros hagamos implica que la longitud que habían tomado esté mal, ya sea por de más o por de menos. Entonces tienen que recalcular todo. Sí, lo que pueden hacer es empezar a tratar de armar una planillita, ¿sí? Donde empiecen a volcar esto que es, bueno, estufa 1, 2, consumos, eso se puede ir avanzando, pero principalmente lo que tienen que avanzar ahora es con el dibujo, ¿sí? Hay una forma de calcular, digamos, doble cálculo. Uno es por la planilla, en realidad la planilla es siempre, que es lo que vimos recién, que es tomar estas longitudes y consumos, ¿sí? Y después lo que podemos llegar a tener como un cálculo más eficiente es con las pérdidas de carga. Es decir, si ustedes agarran en el AutoCAD y empiezan a medir distancias, dicen, bueno, de montante tengo 30 metros, al primer artefacto 10 metros más, voy hasta el segundo 10 metros más, bueno, en total 50 metros. Eso es real, yo puedo entrar con 50 metros, o bueno, acá no tengo esa longitud, con 50 metros en esta planilla, cortar, ¿sí? Lo que me pasa un poco es que si en esos 50 metros que yo los sumé en el AutoCAD, la cañería no fue lo más directa posible, sino que tuvo un par de curvas, alimentó, ¿sí? Tuve llaves, lo que me empiezan a tener es pérdidas localizadas. ¿Se acuerdan como hicimos en impulsión de agua y lo vieron en hidráulica? Conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Lo que uno debe hacer es hacer un precálculo, ¿sí? Ir con esta longitud, ¿sí? Y una vez que saca ese diámetro, verificar si con ese diámetro y volcando las longitudes equivalentes que me van a dar por codos, piezas, T, válvulas, sigo en el mismo diámetro, ¿sí? Este es un ejercicio que es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy largo y muchas veces, hay veces que ustedes me dicen, oh no, bueno, pero yo subo la cañería, acá cómo se alimenta. Entonces, es un cálculo que está bueno que lo hagan solo como verificación de un departamento, ¿sí? La realidad es que cuando uno hace un edificio y tiene unas planillas armadas, a ojo más o menos uno puede ir volcando los codos para chequear si uno no se equivocó, ¿sí? ¿Cuándo varía esto? Cuando la instalación es de una longitud más corta, pero con muchas piezas, que una longitud muy larga con pocas piezas. Es decir, por eso es difícil que a veces les varíe en un departamento, porque si tiene una longitud muy larga, muchas veces estas longitudes equivalentes son 1, 2, 3 metros más y no hacen al cambio de diámetro, ¿sí? Pero como ejercicio, para que ustedes lo puedan hacer, verifiquen de un departamento, porque si no es un ejercicio muy largo, ¿sí? Pero la función sería la misma. Cuando nosotros queremos calcular la distribución interna, que vamos a este punto, volvemos a lo mismo. Vemos el caño, qué longitudes más desfavorable tiene, y vemos el consumo que pasa por ese caño, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el consumo en ese caño, vamos a esta planilla, longitud, consumo, y cortamos, ¿sí? Esperen. El reglamento lo que hace es un ejercicio chiquito, digamos, sobre esto, ¿sí? Que ahora si quieren lo repasamos rápido para ver y después lo practican ustedes en su casa. Ven como dice acá, sin tener en cuenta la longitud equivalente. En este caso, no le vamos a prestar atención a la longitud equivalente, aunque nos marque que hay codo, nosotros vamos a tomar la longitud total, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Tomamos las longitudes. Por ejemplo, se inicia el cálculo en el tramo calefón A. Estamos tratando, vamos a hacer el tramo, digamos, del punto A al calefón, ¿sí? Los cálculos en sí uno los puede tomar en el sentido que uno quiera. Mientras tenga claro cuáles son las longitudes y los caudales que pasan, todos los tramos los podemos calcular en el orden que queramos, ¿sí? Entonces, si vamos a calcular el calefón, tenemos de A al calefón, veo este recorrido, me marca 35 metros. Y el consumo es 2 metros cúbicos, ¿sí? Cuando entro acá, perdón, es 35 más 6.
Mala mía, ¿eh? Estos son los errores que no deben cometer, ¿sí? El tramo de cálculo es 35, pero la partícula de gas viene desde el medidor, entonces estos 6 metros lo tengo que sumar, ¿sí? Si lo ven acá, lo que tenemos es 35 metros más 6 metros me da 41. Un caudal de 2 metros cúbicos. Cuando entramos en la tabla 3, para una longitud de 42, porque no está 41, buscamos los metros cúbicos hora. Ahora vamos a entrar a la planillita, a ver si está acá. No, está acá. Perdón. No está marcada. Lo que dijimos recién. 42 metros a 2 metros cúbicos horas nos está cortando en la planilla en 19. Creo que esta planilla no tiene 42 metros. Pero es decir, que yo llego a 42 y corto en 19, ¿sí? Porque ahí me da la cantidad de metros cúbicos que puedo llevar. Son 2 metros cúbicos, andará por acá la planilla, ¿sí? De la misma forma, después podemos calcular el tramo de cocina A, que sería este tramo, de cocina A, donde la longitud es de 5 metros más los 6 del otro lado. Es decir, que tengo 11, más el consumo que es 0,8 metros cúbicos. Cuando sumo esto, entro en la planilla, ¿sí? Serían 11 metros, 0,8. 11 metros, no tengo 11, paso acá a 12, 0,8, que serían como 800. Ya este no me verifica, porque dijimos que no cuenta, vamos a la cañería de 13, ¿sí? Vamos acá. Bueno, acá no escribe el diámetro. Y para el tramo A, el medidor, bueno, la longitud total es 42 y usamos la suma de los dos consumos, ¿sí? Ven cómo les da 13, acá les había dado 19 y en el último tramo les da 25, ¿sí? Esto es el mismo ejercicio, tomando las pérdidas de cálculo. Lo que voy a hacer es cada punto, cuando yo estudie este tramo, que en cálculo me daba 5, voy a verificar si este codo a 90, que es un codo a 90, está acá, vamos a revisarlo rápido, perdón, un codo a 90 es 30 diámetros, es decir, que yo voy a esta longitud, 5 metros, le voy a sumar 30 veces 0,013, ¿sí? Más, no miré, pero no importa, válvula macho, pongámosle que son 50 veces el diámetro, más 50 por 0,013, capaz que esta longitud de cálculo, en vez de ser 5, me da 7. Pero como vimos antes, capaz que con esa longitud igual seguimos manteniendo el diámetro 13. Si no me verifica, este tramo debería ser mayor. En vez de 0,13, debería de ser de 0,19. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. A los que son más cancheros con el Excel, toda la vida les recomiendo hacerse un Excel con esta ecuación. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan pasarlo a diámetros comerciales. ¿Sí? Sí, porque los resultados, si no, les va a dar diámetros inexistentes comercialmente. ¿Sí? Acá les va a dar 0,011. Bueno, eso lo tiene que llevar, expresárselo a 0,13 y como medida comercial, ¿sí? Pero a los que quieran armar una planilla, lo más práctico es tener esto, ¿sí? Sin despreciar estas planillas, porque probablemente en los parciales, no sé cómo va a ser el próximo, pero en los parciales, como no tienen un Excel, lo que tienen que usar es esta planilla, ¿sí? Lástima que no tengo un plano. Bueno, ahora vamos a terminar. Bueno, las ventilaciones de las cocinas, acá están los locales, ¿sí? En general esto es lo que ven acá es artefactos con cocción. Cuando ven 100 centímetros cuadrados, en general es más fácil, nosotros a veces lo expresamos ponemos esa rejilla de 10 por 10, ¿sí? Ahí verificamos esos 100 centímetros cuadrados. Ahora está mucho más estricto, muchas veces, seguro alguno en sus casas, espero que no le haya pasado nada, que a veces venían y hacían las ventilaciones y ponían un caño de 110, con lo cual cuando uno pegaba la rejilla, había parte de la que debería pasar aire, que estaba tapado, porque no es lo mismo una circunferencia
diámetro 100 que un cuadrado de 10 por 10, ¿sí? Entonces, ahí encontrábamos errores. Bueno, cuando las capacidades superan, digamos, no son estas, digamos, comerciales, digamos, que son hornos o artefactos, digamos, domiciliarios, ya tenemos un cálculo, ¿sí?, que depende del consumo del artefacto, ¿sí? Entonces nos da un parámetro de centímetros cuadrados como mínimo, y empieza a subir, por ejemplo acá, 50, a partir de los 50, 3 centímetros más por cada 1000 kilocalorías hora que yo tenga. Es decir, esta tablita les va a servir a ustedes más para el cálculo de el ambiente que van a poner los termotanques los termotanques de alta recuperación, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, perdonen, es muy difícil dar la parte práctica sin tener un pizarrón. Lo más importante, a ver si teníamos, vuelvo a esto, es esto. Es la ubicación de la planta reguladora, que tiene que estar sobre línea municipal. La prolongación no importa, pero sí ven como era lo que yo les trataba de explicar, esta sala de medidores que va a contener todos los medidores, ¿sí? La misma sala puede o debe casi contener este medidor especial para los termotanques, no es que tienen que estar en otro lado, y ven cómo esta distribución me obliga a mí que tener tantos caños sea en un pleno donde vamos a suponer que este es el palier, ven cómo yo entro y entro en cada departamento, entro y voy a cada departamento. Por eso lo más complejo, digamos, de esto es la ubicación de esta sala, ¿sí? Para que me den en un punto lo más práctico posible. Depende mucho del proyecto que tengan, probablemente algunos puedan ponerlo cerca de ese palier que les digo, otros deberían ponerlo, no sé, cerca de la entrada, otros deberán ir a un subsuelo. Muchos de los proyectos que tienen probablemente no tengan gas, entonces quizás la sala, si no está, obviamente, la deberán armar ustedes, ¿sí? Y tómense el derecho a anular alguna cochera, algún cuartito que diga, no sé, sala de depósito, bueno, nada, prioricemos la instalación de gas. Esto sucede en la realidad también, ¿eh? No sé si le ganamos una cochera, pero con respecto a medidores es importante, ¿sí? La sala de medidores tiene una ventilación, creo que lo vieron en la teoría. Si está en subsuelo, esa ventilación debería salir a planta baja, ¿sí? Hoy ya no están tomando como aire. Ya antes uno podía tener esta sala en el subsuelo y se entendía como que yo podía poner la ventilación en la puerta, por ejemplo, y se aceptaba. El tema es que las últimas normativas dicen que no tenemos buena circulación de aire, ¿sí? Es muy difícil asegurarla, aunque tengamos una rampa abierta. A veces te piden que aunque sean los conductos llegues lo más cercano a esa rampa, pero bueno, el tema del gas es un tema complejo, tiene muchas inspecciones y muchos libritos de cada inspector, entonces lo importante acá es tratar de seguir la normativa lo más correcto posible y bueno, y ver las observaciones que nos dicen. Bueno, acá terminó, perdón, entiendo que deben estar recansados.